vamos a abrir este espacio con un tema bien interesante y es la primera clase, así literalmente la primera clase que tuve al estudiar letras clásicas, así 8 de la mañana, imagínense. Yo venía de un rezago de un par de años ya sin estudiar. Obviamente estudié para el examen para la UNAM, estudié un curso durante 3 meses, pero pues eso no es equiparable a cuando estás estudiando pues con normalidad, que vienes de la prepa o que vienes de 3 años seguidos de estudiar y solo un periodo de vacaciones y ya estás en la universidad. No, en mi caso yo ya venía de unos años, un par de años sin estudiar y recuerdo que cuando me quedé en la UNAM, mi primera clase era a las 8 de la mañana, me dieron el turno de la mañana. Y entonces ya llego muy feliz ahí a la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde estudié. Y mi primera clase era mitología grecolatina. Y les voy a ser bien sincero, así de corazón se los digo, yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y ya sé, eso es muy cuestionable, ¿no? Porque mucha gente usualmente conoce de mitología al menos el nombre de los dioses, así como Atenea, Apolo, Zeus, ¿no? ¿Quién no conoce a Zeus? Pues yo era ese. Yo no tenía ni idea de quién era Zeus, ni de qué era la mitología. O sea, por aquí no se me pasaba en mente. Entonces llego a mi clase a las 8 y era una clase como de unos, ¿qué serán? Unos 40 alumnas. Y entonces entra el profe, ¿no? Y el profe, lo quiero mucho ese profe, entra sumamente formal, así con su traje, con su portafolio, haciéndote sentir que ya estás en la universidad, ¿no? Que ya no somos niños, ¿no? De esos típicos profes que llegan y jóvenes aquí ya no van a venir sus papás a firmar el acta de boletas y todas esas cosas, ¿no? Entonces entra el profe bien formal y se presenta muy formal y empieza a leer. Después de que se presentó, empieza a leer la clase. Y yo dije, claro, ahorita está como leyendo los nombres, leyendo los significados y así, ¿no? Pero no, toda su clase fue leída. Y mientras leía, de repente hacía una pausa, nos explicaba algo y seguía leyendo, ¿no? Y eso para mí fue un completo, ¿dónde estoy? O sea, fue un genuino, ¿qué estoy haciendo en este lugar, no? Porque no entendía, para empezar, no entendía nada. Imagínense, llego todo desvelado porque si les ha pasado, cuando llegas a tu primer día de clases, pues no puedes dormir una noche antes. Al menos a mí siempre me pasaba. De que ya ibas a entrar a la escuela y pues el insomnio, así la emoción te da todo te llega a todo lo que da. Y pues yo no podía dormir, entonces llegué todo desvelado y me encontré con ese cuadro. Y bueno, ¿qué les cuento? La mitología para mí hasta ese punto de mi vida había sido algo que pues no tenía importancia, que no era necesario saber, no era necesario conocer. Y eso me generó como, ¿esto en serio vale la pena? Aprender todos estos nombres, aprender estas historias. Y siendo aún más sincero, así más sincero, no le agarré el gusto luego. No es que después de la primera clase de mitología haya dicho, ay, sí, claro, a mí me encantan los mitos griegos y entiendo perfectamente la definición de mito y sé perfectamente a qué se refiere. No, yo me tardé mucho tiempo en encariñarme con la mitología, en entenderle la mitología y de hecho no solo me pasó con esa clase, sino con toda mi carrera. Porque, a ver, vamos a hablar de algo bien real y es el contexto. Creo que el contexto social, socioeconómico, quizás, nos define a los seres humanos, como cómo pensamos, cómo entendemos la vida, cómo entendemos la realidad y por ende cómo nos comportamos. Para muestra un botón. Cuando yo llego a la facultad, mi panorama mental se amplía al grado de decir, a ver, yo no sé otro idioma, yo no sé inglés, no sabía ni siquiera, no sé la pronunciación o escuchar y reconocer el francés, el italiano, el alemán, no lo sabía.
porque el contexto en el que yo crecí, eso era pues algo que pasaba desapercibido, ¿no? Y entonces, a ese contexto, a ese bagaje con el que yo llego, a mí nunca me dijeron, oye, este es un libro clásico, este es un autor clásico, jamás me lo explicaron, ¿no? Pues en mi familia era, tenemos que trabajar y sobrevivir, o sea, no tenemos tiempo para invertir en ese tipo de saberes, ¿no? Entonces yo crecí así, yo crecí en un contexto en el que pues genera ingresos y pues sobrevive porque el mundo es difícil. El profe del mitología el primer día van a leer la Teogonía de Hesíodo. ¿Y qué crees que sí la tuvimos que leer? No en griego, no, hasta eso no era tan manchado, pero sí la tuvimos que leer cerca de la tercera semana, ¿no? Entonces, sí influye mucho cómo llegas a la universidad, con qué bagajes, con qué conocimientos, con qué saberes. Y más en la actualidad, que aunque hay ese filtro que es el examen de admisión a la UNAM, pues vamos a ser sinceros, también es un examen de memorización. O sea, no quiere decir que si tú entras a la UNAM, pues eres más inteligente, más listo, más lista, ¿no? Sino que tienes mayor capacidad retentiva, ¿no? Que tienes la capacidad de memorizar tales cosas, tales datos y punto, ¿no? Entonces, pues eso sí influyó en mí y más, o sea, porque yo ya venía de una deserción en la carrera de filosofía. Cuando yo estudié más joven, recuerden que, bueno, llego a la facultad después de 2 años de rezago porque justamente había dejado la carrera de filosofía. Cuando tenía 18 años, mi pase directo fue de la prepa a filosofía y letras a estudiar filosofía. Y no me gustó, para nada me gustó. Quizás yo no estaba listo, ¿no? No estoy diciendo que la carrera esté mal, pero lo que sí pasó ahí fue que de plano yo dije, esto para mí, esto es la filosofía, genuinamente, esto es pensar. Yo pensaba que la carrera iba a ser, no sé, como cuestionarnos las cosas, y sí, pero todo lo cuestionaban desde una forma que yo no alcanzaba a entender, y era una forma muy docta, ¿no? Muy elevada a mí, al alcance que yo tenía en ese momento. Y entonces, por eso después del primer semestre de filosofía, pues yo deserté, yo dejé la carrera. Y hubo de hecho un acto, una acción de una profesora que me hizo definitivamente detestar ese lugar. Imagínense, un día yo estaba sentado ahí en el salón de clases y pues como los salones no eran cuadrados, así de que hay 5 filas y cada fila tiene 10 sillas, no, los salones eran como largos, como rectangulares y había nada más 10 sillas así de frente y solo hay 3 lugares hacia atrás, ¿no? El chiste es que no hay manera como que de sentarte hasta atrás si no te gusta la clase, ¿no? O sea, te sientas en cualquier lugar donde te sientes, el profe o la profa están cerca y ven lo que haces, ¿no? Y yo siempre he sido muy disperso, muy disperso. Entonces, para tratar de concentrarme un poco, siempre dibujaba. De hecho, si ven mis cuadernos, están llenos de ojos, porque no sé por qué extraña razón, siempre me gustaba dibujar ojos, me gustaba dibujar pirámides, o me gustaba dibujar letras, y ahí andaba, ¿no? Y entonces me acuerdo que ese día estaba, creo que era una clase de epistemología, y, y yo estaba dibujando mientras escuchaba a la profesora, pero genuinamente le estaba poniendo atención. Tampoco es que tuviera ahí mis plumones y mis colores y todo eso, ¿no? Pero yo genuinamente estaba poniendo atención. Y de repente la profesora vio mi cuaderno así como que de reojo y se enojó como no tienen una idea. Dijo, todavía me encuentro con jóvenes que pintan cosas como si fuera la primaria, ¿no? Y yo dije, está hablando de mí, seguramente está hablando de mí. Y dijo, pues les voy a decir una cosa, ya no estoy yo para tratar con niños chiquitos, así que me da mucha vergüenza tener que hacerlo, pero en la siguiente clase me van a tener que presentar su cuaderno, así como en la primaria. Y si yo veo que tienen un solo dibujo, conmigo están reprobados, ¿no? Y yo así de, ¿qué? Todo eso por no decirme a mí directamente que estaba dibujando.
cuando en realidad era mi manera de tratar de poner atención, de escuchar. Y pues, ¿qué creen que hice? Así, genuinamente, yo no volví. Yo no volví nunca a entrar a esa clase. Y pues, aunado a eso, me sentí culpable, me sentí mal conmigo mismo. De decir, ay, ¿por qué no puedes poner atención como los demás, no? De simplemente ver el pizarrón y ya, ¿no? No, yo no regresé. Yo no regresé y sí, en esa época yo estaba muy molesto. Con la facultad, con los profesores, con los docentes, con todo, ¿no? Entonces me fui de esa clase y simplemente dije, ¿sabes qué? Creo que la filosofía no es para mí y dejé de estudiar. Cuando dejo de estudiar, pues me centro más como en el mundo práctico, ¿no? En un oficio, ¿no? En un trabajo de cualquier cosa que pudiera rendir sus frutos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí, obviamente que uno se siente capaz, se siente, ¿cómo les diré? Que está logrando algo, ¿no? Obviamente cuando tú generas tus propios ingresos y te compras tu primera sudadera, tu primera, o incluso el primer producto que tú consideras caro, ¿no? En mi caso fue una gorra que costaba como 600 pesos y fue como de, yo soy capaz de comprar esto, ¿no? Yo ya soy un adulto, ¿no? Y entonces, a lo que quiero llegar con toda esta historia es, ¿qué le da sentido a la vida, no? Gracias a Pere Aude, gracias René por darle muchos likes al live. Ya sabes que eso nos ayuda a llegar bien lejos. Y aunque nada más estemos nosotros, porque ya no habíamos hecho lives y que el algoritmo de TikTok no ayuda, pues yo lo agradezco. Y agradezco que te quedes aquí también siempre para platicar y echar un buen café. Yo estoy echando un cafecito, así que si tú estás echando uno, pues salud. Y si no, pues te invito a que te eches un café. Pero bueno, ahí también se puede poner más chida ahí la charla entre nosotros dos. De verdad, gracias René. Y bueno, el sentido de la vida, vamos a ponernos ya bien existencialistas, ¿no? El sentido de la vida muchas veces lo pregunté desde niño, desde chiquito. Yo le decía a mi mamá, pues ¿para qué vine al mundo, no? Salud por los profes malos de filosofía, totalmente. Yo le decía a mi mamá, ¿para qué vine al mundo, no? Y a lo mejor de niño no eres capaz de ver pues todo lo que pasa, así como las tragedias de la vida. Pero sí te cuestionas ya desde niño, al menos yo desde niño lo hacía. Y siempre era muy preguntón. Siempre le decía a mi mamá, ¿por qué tengo que ir a la escuela? No quiero ir a la escuela, sino ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué todos los niños, le decía, por ejemplo, tienen que acostarse a las 8 de la noche? Y yo sé que esa duda infantil, esa duda pueril, es algo muy característico de los filósofos, ¿no? Y mi mamá a veces me respondía, a veces no tenía ni idea de por qué yo preguntaba esas cosas, pero yo siempre he sido así, cuestionar las cosas por curiosidad, o sea, no por criticar o por ponerme al brinco, sino por genuinamente por saber, ¿no? La típica pregunta que le hacía a mi mamá, ¿no? De ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué en la noche está oscuro y en el día hay luz? ¿Por qué hay gente buena y hay gente mala? Y pues siempre he vivido así, ¿no? Como en un mundo que cuestiona todo, ¿no? Entonces para mí sí fue una desilusión entender que filosofía no era... Yo no era para filosofía, al menos en ese momento. Y con el paso del tiempo, obviamente el cerebro va madurando, la mente pues va cambiando, va entendiendo más cosas. Y hubo un amigo que me dijo, cuando yo tenía 21 años, me dijo, oye, José Manuel, porque él me conoce por mi nombre, ¿no? Así largo. Me dice, oye, José Manuel, ¿no vas a estudiar? O sea, ¿no vas a hacer nada de tu vida? Y para él, que me lo dijera alguien como él era muy significativo, porque pues él ya había hecho su ingeniería y le gustaba mucho platicar conmigo y nos platicábamos de muchas cosas, ¿no? Entonces él fue como el primer motor, el primer motivo para volver a la facultad, ¿no? Y cuando yo le dije, pues es que ya perdí mi lugar, eso me daba mucha vergüenza a mí, reconocer que yo había perdido un lugar en la UNAM porque yo no había sido capaz de amoldarme a cómo eran las clases. Pues para mí era muy duro, ¿no? Porque
vuelvo a lo mismo. El contexto de donde yo vengo no era como que, ay, al rato le digo a mi mamá que me pague otra carrera y no pasa nada. No, el contexto de donde yo vengo era, tuviste una oportunidad de estudiar y la desperdiciaste. ¿Estás consciente de eso? Y pues para mí era muy, muy triste eso, ¿no? Porque era como, ay, ¿cómo le explico al mundo que aunque el día de hoy yo quiera estudiar, pues ya no puedo hacerlo, ¿no? Y sí, también pensaba, a ver, pero voy a regresar y ¿qué voy a estudiar? ¿Voy a estudiar otra vez filosofía o qué voy a estudiar? ¿No? Y bueno, todas esas dudas estaban ahí en mi mente y yo estaba ahorrando para una moto. Recuerden, tenía 19, 20 años y ese amigo muy sabiamente me dijo, ¿sabes qué? Ese dinero que estás ahorrando tú para tu primera moto deberías invertirlo en tu educación, ¿no? Y yo decía, ay, lo dice bien fácil porque usted tiene dinero. Y digo usted porque pues ya es una persona mayor, ¿no? Ay, se lo dice bien fácil porque usted tiene dinero. Pero era un consejo genuino de alguien que sabía, que ya había vivido, que ya ha vivido. El día de hoy, ahí anda mi cuate, ¿no? Y me dijo, pues sí, hazlo, ¿no? Hazlo. Entonces, ese dinero, en vez de comprar una moto, pues se invirtió en el curso. Y el curso me devolvió mucho el sentido de la vida. Me recuerda como El hombre en busca de sentido. El curso me devolvió mucho el sentido de lo que a mí me gustaba. Y empecé a encontrar como en la educación, en las clases, en eso, encontré mucho gusto, mucho deseo por saber. Me di cuenta que me gustaba la historia en general, que los números seguían sin gustarme. Me gustaba mucho conocer más como de autores, conocer más como qué pasaba en tal época. Y pues bueno, todo el curso iba enfocado al examen de la UNAM, ¿no? Pero pues ya te van como que despertando, te van despabilando, ¿no? Y fue cuando dije, es que no me gusta estudiar, no me gustan los métodos que muchas veces se emplean, ¿no? Y bueno, pasa así el curso, pasa así el tiempo y Y pues bueno, justamente algo que es loquísimo y que el día de hoy yo guardo y yo recuerdo con muchísimo cariño, es que la profesora que nos enseñaba español, literatura y todas esas cosas en ese curso, ella había estudiado letras clásicas, ¿no? Entonces cuando yo llego y le digo a la maestra, oiga, es que yo voy a estudiar letras clásicas, y ella se quedó así como de, ¿qué? Cada 1000 años se presenta alguien en este curso para decir que va a estudiar letras clásicas, porque nadie en su vida quiere estudiar letras. y me agarró mucho cariño, yo también le agarré mucho cariño a la profa, porque pues y para empezar yo iba a estudiar lo que ella ya había estudiado, ¿no? Y se alegraba mucho y siempre que terminaba la clase ella se iba y yo iba atrás de ella a preguntarle cosas como de, oiga maestra, ¿usted sabe cuál es la etimología no sé, de amaranto? Y ella se quedó así como de, nunca me lo había pensado, pero mañana te digo. Llegaba, yo en ese entonces andaba mucho con estas ondas del rap y me gustaban mucho los versos, a ella le gustaba mucho la poesía, entonces hablábamos de muchas figuras retóricas, ¿no? Siempre que se iba, ella fuma mucho, actualmente sigue dando ese curso, quiero mucho a esa profa. Entonces yo llegaba y, oiga maestra, ¿ya escuchó tal calambur? Y ella me daba un ejemplo de algún poeta, yo le daba algún ejemplo de algún rapero, ¿no? Y entonces era algo muy chido que en mi vida había sentido con ningún profe. Nunca había tenido como que esa conexión. Siempre era como dar clases y ya el profe no existe hasta la siguiente clase, y con esa profa fue como genuinamente hay un ser humano detrás de alguien que te está enseñando algo, ¿no? Hay calidad humana aquí. Y la profe es bien grosera, es lo que más me encantaba, que ella sin pelos en la lengua llegaba y decía, es que tal autor era un pendejo, ¿no? Y es como, es que eso te despertaba, ¿no? Te despabilaba, a ver, como que, wow, ¿no? Yo nunca había escuchado profes groseros, ¿no? Y más viniendo de una profa de literatura, pero bueno, en ese entonces, pues yo dije, voy a estudiar letras, ¿no? Y sí, me gusta lo que sabe la profesora y yo quiero aprender lo que ella sabe y quiero poder compartirlo más adelante, ¿no? Bueno, después de este curso de 3 meses, yo
presento el examen. En ese entonces no era en línea, ya hoy en día los exámenes se van a hacer en línea. Tú te tenías que presentar una prepa en un lugar y ahí hacías tu examen de ingreso a la UNAM. Y me acuerdo que yo iba muy nervioso, yo iba muy tenso, iba con mucho miedo. Y de hecho, hay una cuestión ahí medio psicológica que hacían, no sé si todavía la hagan, y es que te dejaban frente a tu examen en blanco durante como 1 minuto. Y esa era como una prueba como para ver si te quebrantabas, te ponías nervioso o ibas decidido, decidida a contestar ese examen. ¿Y qué creen? Presento el examen, me tardo las 2 horas, 2 horas y media, no me acuerdo cuánto duraba. Salgo y yo dije, ese examen estuvo pesadísimo, no entendí tal pregunta, no me acordé de tal cosa, así salí bien decepcionado yo de ese lugar. Dije, pues bueno, ya lo hecho está, ya no puedo cambiar las cosas. Y pues se tardan igual como 2 meses en darte resultados. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó? No me quedé. No me quedé en la carrera de letras clásicas. Me faltó un acierto. Un acierto me faltó. Y yo salí, bueno, el día que salieron los resultados, yo quedé así devastado porque pues había invertido el dinero que con el que iba a comprar mi moto. Me sentía defraudado de mí mismo porque dije, por un acierto, por un pinche acierto no me quedé. Y eso me pasa por haber dejado la carrera de filosofía. No, o sea, ¿qué les cuento? Ese día yo viví una depresión horrible. Y me acuerdo que todavía tenía que ir a trabajar. Yo andaba como de mesero en ese entonces. Entonces llegué al trabajo y el señor con mi jefe me dijo así como de, ¿qué tienes, chavo? ¿Por qué andas tan triste? ¿No? Y yo todo devastado, así de, ¿cómo te explico que yo ya quería dedicarme a estudiar y tendré que seguir trabajando aquí y en otras cosas porque no me quedé, ¿no? O sea, para mí fue muy doloroso eso. Fue algo que bueno, me cambió mucho, ¿no? Y dije, pues bueno, ya lo intenté, entonces déjenme en paz, dejen de molestarme, ¿no? Y llega este amigo, que les digo que el primero que me incentivó, se llama Armando, y Armando me dijo, ¿y por qué no lo vuelves a intentar? Y ya sé, ¿cómo quieres que lo vuelva a intentar? Si ya me gasté mis ahorros, ya no tengo dinero, y ¿qué quieres que me vuelva a enfrentar a esa cosa, a ese examen, al monopolio de la UNAM y todas esas cosas? Y él me dijo, investiga si hay becas en ese curso. Él siempre es así como de investigas, busca opciones, plan A, plan B, plan C. Él siempre es así, ¿no? Y me dijo, investiga si hay becas, dile a tu maestra con la que te llevas bien, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y pues ahí voy, le hago caso y le escribo a la maestra, muy triste, maestra, no me quedé, estoy devastado, ¿qué hago? Y me dijo, hay una opción. Si tú vas a Avenida del Aspirante, ahí en Ciudad Universitaria, y metes como que te vuelvan a calificar tu examen, ahí puedes ver si se equivocó la máquina. Dice, pasa. Hay veces que eso pasa, pero tienes que ir, tienes que hacer el trámite. Pues metí el trámite. Y también la profa me dijo, y aquí hay un descuento de 30%. Pónganle, a lo mejor el curso ya no me iba a salir en 12,000, 15,000 pesos, sino que me iba a salir en 11. Sigue siendo un dinero que yo no tenía, pero había un descuento, ¿no? Entonces, pues ahí estaban las opciones. Yo me agilicé y fui allá a la UNAM. ¿Y qué creen que pasó? Igual les acorto todo el trámite porque fueron procesos difíciles y me hablan y me dicen de la UNAM, ya tenemos tu examen, tienes que venir tal día para que cotejes aquí si hubo un error. Entonces voy corriendo, llego ahí a las oficinas de la UNAM y había una persona, solo era una persona, con un lápiz, y siempre he sentido que esto fue una prueba de la vida. Y les voy a decir por qué. Era solo una persona ahí en una especie como de oficina y me puso mi examen ahí, bueno, la hoja de respuestas de mi examen. La pone ahí
me da un lápiz con punta y con goma, de esos lápices que están nuevos, y me dice, aquí está la hoja de las respuestas que están correctas y aquí está tu hoja que tú presentaste. Y me dice, tienes 5, 10 minutos para checar una a una que esté bien, para que tú con tus mismos ojos cotejes que no hubo error en tu resultado. Y dice, y si hay un error, me dices. Y en ese momento, esta persona me da la espalda. Y yo jamás entendí si lo que estaba haciendo era como una prueba para ver si yo hacía trampa o incluso me estaba dando chance de corregir una, porque recuerden que solo me faltó un acierto. Entonces nunca entendí si era corrige tu respuesta y te quedas, ¿no? Jamás lo entendí. Y ya sé, en ese momento yo pensé 1000 cosas, yo quería hacer 1000 más, pero mi moralidad no me dejó. No me dejó. Mi moralidad no me dejó. Y cuando terminé de ver que sí me faltaba un acierto, ya sé, a lo mejor soy muy tonto, no sé, pero cuando vi que sí me faltaba un acierto, dije, yo no lo voy a corregir, porque pues aquí está lo que soy. Esto es lo que soy. Alguien que le faltó un acierto. Y pues le entregué el examen y le dije, sí, está bien, me falta un acierto. Más a fuerza que de ganas, la verdad. No sé por qué me detuvo la moralidad, no sé si fue el miedo, no sé qué fue, pero algo me detuvo. Y entonces esa opción se pospone y tenía que encontrar la manera de pagar el curso, que aunque tenía un descuento, pues era un dinero, para mí era un dineral. Entonces mi amigo Armando, cuando le conté todo esto, me dice, yo te pongo la mitad. Yo te pongo la mitad de tu curso y voy a ver si consigo a alguien que también te ayude a pagar la otra parte, ¿no? Y dice, si tú puedes, de vez en cuando pagas. ¿Por qué? Porque lo que yo pagaba era semanal. Semanalmente creo que eran 700 pesos. Y pues bueno, Armando se comprometió conmigo a que él una semana me daba 700, otra semana... Creo que fue, si ya me acordé, la segunda semana mi mamá me dijo que me iba a ayudar y la tercera semana me tocaba a mí. Entonces, una semana pagaba 700 Armando, la otra semana pagaba 700 mi mamá y la última semana pagaba yo 700, ¿no? Entonces ya tenía 2, 3 semanas para juntar lo que podía, ¿no? Y sí, obviamente que el curso lo vuelvo a tomar, mismos profes, diferente gente. Era frustrante también ver que ya no estaba la misma gente que cuando lo había tomado. Muchos ya se habían quedado en su primera opción, en su opción. Y yo pues ahí estaba, ¿no? Pero ahí estábamos. Contra todo pronóstico, estábamos otra vez en el curso. Pero hay algo muy épico que cambió la perspectiva de todo esto. Y es que cuando yo me quedé en ese curso por segunda vez, conocí a Norma. Recuerdo que el primer día de clases entró y yo veía que dije, esa chica sabe demasiadas cosas, ¿no? Y pues obviamente nos conocimos, nos hicimos amigos y ya con el tiempo. Esa historia es muy especial, pero la voy a dejar para otro momento. Empezamos a salir y al día de hoy terminamos en esta relación que al día de hoy ya vamos para 8 años, ¿no? Entonces la vida es un efecto mariposa bien interesante porque imagínense, si yo hubiera corregido el examen, pues nada de eso hubiera pasado, ¿no? Son cosas de la vida que siempre uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado tal decisión, ¿no? Pues bueno, no les hago el cuento más largo en este aspecto. Llegó el momento de presentar el examen una vez más. Yo iba sí nervioso porque dije, esta es mi última oportunidad, o sea, mi última bala, ¿no? Si fallo otra vez, pues ya, me dedico a otra cosa, o sea, me quedo en donde estoy trabajando, no sé, pero pues ya, quiere decir que esto no es para mí, que yo tengo que dedicarme a otra cosa.
presento el examen y de hecho el día que salen los resultados fue un día muy bonito, muy, muy, muy importante, porque me acuerdo que ese día vi a Norma y fuimos a un parque, ¿no? Entonces ahí todavía éramos amigos, estábamos en el parque y yo tenía mucho miedo de... El destino es perfecto, el destino no comete errores, fíjense por qué. Estábamos en el parque y yo le dije a Norma, con mucho miedo, así como esa revoltura del estómago. Le dije, yo el día de hoy no quiero recordar esto como un día malo, por si mis resultados otra vez indican que no me quedé en la carrera. Me gustaría recordarlo como algo bonito, así que me gustaría que fuéramos novios, ¿no? O sea, ya me le declaré. El día que salían los resultados me le declaré, porque dije, o aquí todo sale sumamente mal, o aquí todo sale sumamente bien. Y pues ya empezamos formalizamos nuestro noviazgo ese día. Y recuerdo que cuando salen los resultados, decía, letras clásicas pide 101 aciertos. De 110, ¿no? Me parece 120, de 120 preguntas, letras clásicas pedía 101 aciertos. Y ahí voy bajando en la lista de los que lograron cumplir sus 101 aciertos. Y ahí estaba yo. Ahí estaba yo con 101 aciertos en la carrera de letras clásicas. Y fue como, wow. Primero, pues es que tenía como náuseas, quería vomitar de los nervios, me ponía muy tenso. De esas veces que te sudan las manos, ¿no? Y eso es como de, qué miedo, no quiero ver, pero tengo que ver. No quiero ver los resultados, pero al mismo tiempo sí quiero. Y bueno, ya me quedé en la carrera. Y a partir de ahí, quisiera decirles, la carrera fue hermosa. Y no, la carrera fue un dolor de cabeza que fue toda otra etapa de mi vida. Porque para empezar, ya llegué con 21, 22 años. Y pues también está otra vez esa brecha generacional, que aunque son pocos años, pues es una brecha que existe, porque la mayoría de alumnos tenían 18 años. Y yo, ay, sí, yo soy muy grande con 21 años, ¿no? Pues a lo mejor no, pero pues sí había como gustos ya distintos, ¿no? Una que otra persona, pues ahí, que se iba conmigo en la edad, y una que otra que ya eran gente que, no sé, con 50 años se metían a la clase de latín por hobby, ¿no? Porque les gustaba, ¿no? Y la carrera fue difícil, o sea, fue muy dura, fue enfrentarme a mucha competitividad que genuinamente me daba dolor de cabeza, genuinamente había clases que me daban dolor de estómago, porque era mucho estrés, era una carrera que sí sufrí, porque pues siempre sentí que no daba el ancho. Un día les voy a enseñar todos mis exámenes, y en todos, 90% de mis exámenes tengo 6, tengo 4, tengo 2.3, todos mis exámenes son así, casi todos, ¿no? Y a todos mis profes les encantaba evaluar con exámenes y yo los odiaba como no tienen una idea. Porque yo decía, pues es que un examen no define nada, ¿no? Un examen no define cuánto me gustó la materia, ¿no? Pero pues así evaluaba, ¿no? Y pues siempre por eso sentía que no daba el ancho, porque era como de, chale, si estoy en la carrera adecuada. Y ya ni siquiera eso era cuestionable, porque es todo el trabajo que me costó entrar aquí, ya no es como, y si me voy a otra, no, ya es, pues ya estás aquí, pues ahora terminas aquí, ¿no? Y aún con todo ese trabajo, pues trataba de cuidar mi promedio, ¿no? Y les juro que si ustedes para la Rosa de Guadalupe. Y les juro que por más que intentaba así, que llegaba a mi casa, me ponía a estudiar, comía con un cuaderno ahí al lado, veía videos de
De hecho, eso importa mucho porque buscaba videos de YouTube que hablaran sobre el tema que estaba estudiando y no encontraba nada. Y yo decía, ¿por qué no hay alguien que se dedique a hablar de estas cosas tan específicas? Entonces también parte de ahí mi mundo clásico, ¿no? Y bueno, nunca di el ancho. Creo que si vuelvo a estudiar letras clásicas seguiré sin dar el ancho porque yo no estoy diseñado para ser evaluado con un examen. Pero bueno, em, llega la pandemia, 2019. Yo tenía un año ya en la carrera y llega la pandemia. Me fue como de repente a todos nos mandan a casa, a todos nos dicen ya la UNAM va a cerrar y todos van a tomar clases en línea. Y si de por sí la carrera ahí me estaba dando altibajos, en ese momento fue un ya, güey, ya, ¿qué más quieres de mí, no? Y entonces nos mandan a casa y ahí nos ven, primer semestre en línea completamente, en donde los profesores no tenían ni idea de cómo usar Zoom, no tenían ni noción alguna de qué era Classroom, pero ahí estábamos todos, alumnos y profesores, tratando de entender qué estaba pasando con la vida mientras tenías que pasar tus materias. O sea, dejen ustedes saber si te ibas a enfermar, o saber si un ser querido se iba a enfermar, o saber si te iba a alcanzar el dinero porque muchos trabajos estaban cerrando. Eso no importaba. Lo importante ahí era que tenías que pasar tus materias. Y era como de, esto es absurdo. Esto es sumamente absurdo. Y nuevamente, me enfrenté a esa brecha socioeconómica. Porque mientras mucha gente tenía el recurso, ¿no? De que, pues ya sabes, ¿no? Pues cuando la gente tiene dinero se ve y cuando no también. Y justo yo era alguien que no tenía. Entonces, me acuerdo como, no sé, de repente me preguntaban algo a mí y pues como en la casa en donde vivía era muy chiquita, pues de repente se escuchaba que la licuadora o el radio que mi mamá estaba escuchando y así, ¿cómo quieren que prenda el micrófono? O sea, que hay un desmadre, ¿no? Y entonces, pues fue muy duro, muy duro. Y en ese lapso empecé a reprobar materias, cosa que yo odiaba. Porque aunque siempre me fue mal en mis exámenes, o sea, no es que yo reprobara. Era porque, no hombre, Reco, si te contara. Y esto nada más es en el aspecto académico, Reco. Entonces, después de eso, es que les ando contando mi trayecto en la licenciatura de letras clásicas, que fue muy doloroso. ¿Y qué creen? Que en ese lapso, como no veía a Armando, pues le marcaba por teléfono de vez en vez y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que voy a desertar. Y Armando así como de, no, ¿por qué me dices eso? No, porque después de este año que aparentemente ya las cosas se han estabilizado, por qué vas a dejar la carrera, no? Pues ya le conté cómo estaba mi situación y demás. Y me dijo, vamos a hacer esto, no metas todas las materias, porque era estar sentado en ese sillón que ya estaba muy viejo el sillón donde yo estaba. Y era estar ahí de 8 de la mañana a 4 de la tarde porque las clases en línea te exigían estar ahí sentado y era una pesadilla. Quien tuvo clases en línea en esa época sabrá que ese lapso de la vida fue una pesadilla. Y entonces, pues yo le dije, hermano, pues yo no puedo, ¿no? O sea, ¿qué más me gustaría sentarme, no sé, en un sillón sumamente cómodo y tener mi computadora de alta gama y poder dedicarme a estudiar? No puedo. Tengo una moto que pagar porque en ese momento yo estaba trabajando de Uber y justo antes de que llegara la pandemia, como 2 meses antes había sacado una moto y le estaba pagando. Entonces tenía que pagar una moto, tenía que pagar el alimento, ayudarle a mi mamá con la renta y todas esas cosas. Fue un caos, o sea, fue un momento muy trágico, muy doloroso para la vida de todos, ¿no? Y bueno, pensé en desertar. De hecho, en ese lapso yo me empecé a dedicar a poner rutinas de ejercicio porque estudié un curso así, de esos cursos express que salían en ese momento de dame 5,000 pesos y te certifico como entrenador personal, ¿no? Entonces, cuando terminaban mis clases,
tenía un lugar donde pues, las medidas de seguridad y todo eso pues estaban adecuadas, y me iba y ponía rutinas ahí para unos chavos, ¿no? Y quizás eso no solventaba todos mis gastos, pero pues ya me ayudaba a tener un ingreso extra. Entonces, ¿esto qué hizo? Que si de por sí yo ya era alguien rezagado, pues me atrasé 2 años más. Me atrasé 2 años más de una carrera que duraba 4 años, terminó durando 6. Y sí, aquí llega una crisis existencial horrible, porque tenía 27 años. Tenía 27 años y no podía terminar mi carrera que había iniciado a los 21 porque durante la pandemia tuve que rezagarme 2 años, ¿no? Y era como de que, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente puedo encontrar un trabajo que me ayude a no sentirme como insuficiente ante la vida? Porque justo los 20 han sido una etapa en mi vida durísima, una etapa que no entendí, una etapa que fue de una incógnita horrible, año tras año, tras año, tras año, era como de, no entiendo qué está pasando. Por más que me esfuerzo, por más que lo intento, por más que busco alternativas, no entiendo nada, ¿no? Y bueno, a los 27 años oficialmente egreso y termino mi servicio social, termino lo que me pedían de inglés, que era comprensión lectora. Entonces ya, cumplo con los requisitos, pero oh sorpresa, José Manuel, eso no es suficiente para que te dediques o que seas considerado un licenciado en letras clásicas, sino que también tienes que terminar tu tesis. Y fue como un... traté de apurarme lo más que pude. Así, se los juro, era de que diario llegaba de trabajar y me conectaba a la tesis y, bueno, a la traducción comentada que estaba haciendo, pero son dolores de cabeza horribles porque todo el tiempo sentía yo que no era suficiente. ¿Y qué pasó en este lapso? Que empiezo a buscar trabajos de algo que había estudiado, así como, no sé, trabajos para un pasante, trabajos para alguien que ya tenía todo, así el 100% de sus créditos. Intenté meterme en pilares, intenté meterme a prepas. De hecho, fui a un par de prepas que me quedaban algo retirado de donde vivía y me decían, no tenemos problema con que no tengas el título aún. Con el hecho de que pues, des una buena clase, nosotros podemos esperar que tengas el título y te podemos dar el trabajo, ¿no? Entonces me hicieron entrevistas de trabajo en donde iba a dar clases en prepas, pero ya no me llamaban porque había más alternativas, había más personas. Y entonces dije, a ver, nadie me quiere dar trabajo, pues yo voy a crear mi propio trabajo. Y el proyecto de Mi Mundo Clásico empezó a tomar forma, porque la primera vez que yo creé la página de Mi Mundo Clásico fue para difundir un curso de mitología que íbamos a dar entre Norma y yo. Y así creamos la página de Facebook y subimos un flyer, una página totalmente desconocida, subió un flyer de un curso de mitología que iba a dar. Y así surgió, ¿no? Y me acuerdo que le metí como 100 pesos de publicidad ahí en Facebook. Empezaron a llegar las propuestas, ¿no? La gente interesada. Dame más informes, tal y tal. Pero si les soy sincero, así, la verdad, quien más se inscribió fueron alumnos que tenía Norma. O sea, ella era adjunta de pedagogía y sus alumnos nos hicieron el paro, ¿no? Y se inscribieron. No fue tanto como que haya pegado ese anuncio. De hecho, del anuncio se inscribieron 1 o 2 personas. Y bueno, dimos nuestro primer curso en línea por ahí del 2026 les iba a decir, no, del 2023, 22, 23. Yo estaba en los últimos semestres de la carrera y ahí empezamos a dar esos cursos, ¿no? Y pues empezamos a buscar la manera. Entonces yo me di cuenta que había mucho desconocimiento en general de mucha gente. Dije, ¿por qué? Siempre, fíjense, siempre he pensado en gente como mi mamá, como mi familia directa, que, bueno, más mis papás,
que no estudiaron, ¿no? Y siempre he pensado en cómo les explicaría a ellos que nunca pisaron la universidad ni nada de eso. ¿Cómo les explicaría a ellos este tema, ¿no? O de qué manera haría, o cómo le puedo hacer para que ellos se interesen en esto y que encuentren utilidad en ello, ¿no? Porque es muy distinto, y ustedes lo saben, es muy distinto presentarte ante gente que tiene maestría y doctorado en letras y hablar de letras con ellos, a presentarte con mi papá, por ejemplo, que mi papá no estudió nada casi en la vida. Y era como, a ver, ¿cómo le explico a él? Obviamente tienes que modular cierto tipo de palabras, obviamente tienes que adaptar algunas cuestiones narrativas, tienes que modificar cosas. Y ahí estaba como que el truco, como que el hack. Porque dije, es que esto es útil. No sé, tal mito puede servir en la vida práctica, en la vida cotidiana. La cuestión aquí está en que usualmente lo presentan como un contenido elevado. O sea, no es lo mismo que yo me presentara aquí con un traje, una corbata, y bien peinado, y me corte bien el cabello, y llegue y les diga, evidentemente, el día de hoy vamos a hablar de la episteme. Y no es lo mismo a genuinamente acercarte como alguien que viene de ahí. O sea, yo lo hago porque yo vengo de ahí. Yo vengo del barrio, yo vengo de la gente que tiene que salir a trabajar desde temprano, de la gente que a veces no le alcanza. Yo vengo de ahí. Eso es algo que a mí me definió como ser humano. Y entonces para mí sería muy ingrato darles la espalda y decir, yo solo voy a hacer contenido para la gente que me entiende, ¿no? Para la gente que estudió lo mismo que yo. Pues no. Entonces, abogando por la familia y por ello, siempre trato de simplificar lo más que puedo los temas, porque creo que no es necesario hacerlos tediosos, hacerlos pesados, o ser un engreído que llega y se presenta y yo sé latín y sé griego, y no. Y eso me ha ayudado mucho con mi mundo clásico, porque el objetivo que siempre buscamos fue pues todo para todos, ¿no? Bueno, el dedo ya lo puedo definir así por las investigaciones que hemos hecho al paso del tiempo y demás, pero el día de hoy lo puedo definir como quiero que sea un contenido para todo público, no quiero que sea un contenido solo para quien le interese aprender latín, sino que cualquier persona que genuinamente esté bajando en su feed, en su TikTok, vea algo interesante en ello. Y me da igual si a la institución no le gusta. Me da igual si por hacer el contenido como lo hago, los doctoras se ofenden. Porque eso es muy común que pase. Quizás ustedes no lo ven porque obviamente no tienen por qué saberlo. Pero cuando yo veo comentarios, generalmente los comentarios agresivos que recibo o correctivos que recibo son de gente que se ve que estudió algo similar o lo mismo y me comentan así como estás muy equivocado, joven, se nota que no has entendido tal y ahí me escriben una biblia de cosas por las cuales mi contenido está mal y me da totalmente igual porque mi contenido no es para ellos, mi contenido no es para quien leyó a los 5 años la Ilíada en griego o la Teogonía en griego. Mi contenido es para alguien que simplemente le interesa el saber, ¿no? Que le da curiosidad el saber. Y bueno, después de todo este paréntesis, gracias por quedarse a tremenda lloradera. La de llorar sí me la sé. Quería decirles que vienen una colaboración con Diógenes. Por cierto, Diógenes creo que también anda en live ahorita. Ahí sí pueden ver su live. Él se dedica a la filosofía. Él estudió como tal filosofía, también desde la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a hacer una colaboración. Vamos a subir algunos videos, vamos a hacer algunas cuestiones ahí. Y se vienen cosas bien interesantes porque no solo vamos a hacer videos. Estamos pensando en crear un tipo de contenido ahí didáctico. O sea, estamos pensando en hacer cursos. Y les voy a decir algo. Creo que en la vida, digo, después de todo este contexto que hemos dado,
En la vida no hay nada más importante que creer en uno mismo, en una misma. Porque ustedes lo saben. Crecer la página de Mi Mundo Clásico ha sido muy difícil. Porque para empezar... ¡Ay, hola Yaque! ¿Cómo estás? Te quiero mucho, Yaque. Gracias. Gracias por tu comentario. Crecer la página de Mi Mundo Clásico no fue fácil. De hecho, los primeros videos que subía, si ustedes algún día quieren verlos y es así como de pura curiosidad, tan aburridos, no tienen nada que hacer, véanlos. Son horribles. Mis primeros videos son un experimento y a veces todavía lo son. Si lo soy sincero, a veces todavía sigo experimentando con los videos. Y cuando yo veo que hubo gente que apoyó ese contenido, así como que no tenía un buen gancho, un buen hook, no tenía la mejor edición, no tenía la mejor calidad, no se escuchaba bien el audio. Genuinamente yo veo videos míos de hace 1 año, 2 años y es como de, a mí no me atrapa ese video, pero hubo gente que sí lo apoyó. Es como, pues yo creo que les agradezco mucho a esa gente, porque el primer año, así genuinamente el primer año de la página, creo que subí nada más como 100 seguidores. Subía un video, subía un seguidor. Subía otro video, subía otro seguidor. Subía otro video, bajaba un seguidor. Entonces era un proceso bien largo. Miren, para acá anda nuestra amada Norma. No, hombre. No, y otra cosa muy, muy importante es que a mí Norma siempre me ha apoyado. Así, o sea, yo llegué y le dije, tengo en mente tal proyecto y me gustaría que a veces salieras. Ella lo apoyó. Ella apoyó mucho las ideas, a veces me ayudaba a estructurar guiones, a veces lo hace todavía, me da como consejos y demás. Y más que nada, pues animarse a salir detrás de cámara, ¿no? Porque como quiera, pues ustedes lo saben, no sé, Zapere Aude lo sabe o quienes crean contenido lo saben, te expones. Cuando tú te pones frente a la cámara, te expones, porque así es el internet, ¿no? Es como, te pueden criticar, a mí me han criticado físicamente, me han corregido, me han querido corregir muchas veces, me han criticado por muchas cosas, y eso es el internet, ¿no? Te expones. Pero a lo que quiero llegar con todo esto, ya para también aterrizarlo, es que crean en sí mismos, en sí mismas. Aunque no crecí muchos seguidores ese año, a mí no me importaba el número. Sí, a quien no le importa, sí, claro que me importaba, pero no era mi objetivo final. Mi objetivo era generar una red en donde la gente... espérenme, me apareció un mensaje, espérenme. Ya saben que si no muevo la pantalla, el live dice que va a terminar y todo eso y está cargando. No veo nada justo ahora. Entonces vamos a cerrar esto. Está cargando. Si no lo puedo cerrar, el live se va a terminar en 4 minutos. Creo que TikTok dice, basta de tanta lloradera que me va a terminar el live. No me dejan. Espero que me puedan escuchar todavía. Si no, pues que se cierre. Ahí está. Ya lo cargo. Claro, TikTok. Claro. ¿Cómo que no se puede verificar? Denme un segundo. Ahí está. Ahí está. Y bueno, después de todo esto, hubo hace 1 año, cada año se hacen coloquios ahí de letras clásicas ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y hace 1 año nos invitaron a Mi Mundo Clásico a hablar sobre otras maneras de entender el campo laboral, ¿no? Y para mí eso significó mucho. Porque, ¿cómo lo explico? Cuando aparentemente nadie está prestándote atención, que al mundo no le importa si subes videos o no, la gente lo ve. Y sí, ese live estuvo bien bonito, Zapere Aude, porque recuerdo que nos invitaron con ese tema a hablar como si ya fuéramos, no sé, una página grandísima, que no lo éramos, pero para mí significó mucho. Y empezaron a pasar cosas bonitas. Otro de los grandes logros que hemos conseguido, por ejemplo, esa vez nos presentamos ahí en el foro principal de la Facultad de Filosofía y Letras. Y recuerdo que genuinamente hubo, quizás no muchos, quizás mucha gente ni siquiera sabía quién era, ¿no?
pero hubo quizás, no sé, 10 personas interesadas en conocer qué había detrás de mi mundo clásico, ¿no? Y fueron y, y apoyaron la causa, ¿no? Con el simple hecho de que nos hayan considerado para invitarnos, eso ya era muchísimo, ¿no? Otra de las grandes cosas que nos ha pasado fue colaborar con una fundación de España, es una fundación europea que también tiene redes sociales, no se dedica tanto a las redes, pero ellos pues tienen un establecimiento ahí cerca de Coyoacán y pudimos dar un curso en sus instalaciones. Y ellos, de hecho, ellos se portaron bien, bien buena onda porque les contamos parte de esto que estábamos hablando hace rato y nos apoyaron, nos abrieron las puertas y nos dijeron, den su curso de mitología aquí. Es otra de las grandes cosas que nos ha pasado. También, la primera vez, fíjense, tenía muy poquitos seguidores y la primera vez que una empresa como tal se fijó en nosotros fue Unitips. Unitips, yo tenía como, no me acuerdo si como 1000, como 2000 seguidores y me mandó mensaje y me dijo, oye, ¿te gustaría hacer videos promoviendo nuestro curso para la UNAM? Y para mí fue un ¿qué? O sea, fue un gracias por considerarlo, yo llorando, ¿no? Y fue muy bonito porque a veces yo soy muy desesperado, muy, muy desesperado. Y creo que merezco todo en el momento. Soy muy, muy así. Sé que no está bien. Sé que se debe corregir, quizás, ¿no? Pero muchas veces el ser muy desesperado con las cosas, pues te frustra. Porque no obtienes lo que crees que mereces, ¿no? Entonces, fue un proceso difícil, ha sido un proceso difícil. Y con el tiempo, las cosas se han ido esclareciendo. El día de hoy, yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí ha valido la pena. Ha valido mucho la pena vencer esa vergüenza en público, porque también pues, me daba mucha pena grabar videos y que me dijeran, porque mi mente pensaba, es que te van a decir que ya te crees un influencer y la gente se va a burlar de ti. Y uno piensa muchas cosas, ¿no? Entonces, también subir contenido y que en realidad no pegue como tú crees que, o creías que iba a pegar, que ni siquiera, que pase totalmente desapercibido, todas esas cosas pasan. Y pues bueno, ha valido la pena. Ha sido doloroso, ha sido de mucho aprendizaje y al día de hoy yo creo que sigo aprendiendo mucho. Y bueno, la verdad es que no tengo palabras. Solo quiero agradecer a mi pico de audiencia, que es Sapere Aude. Muchas gracias por quedarte el día de hoy, Sapere Aude, por haber compartido este espacio, por apoyar la cuenta, porque pues también yo creo que llegaste en un momento donde la cuenta apenas ahí iba como que despuntando. Y también pues tú has visto los videos, ¿no? O sea, no siempre son lo más entretenido que digas, oye, no manches, este es un cómico, ¿no? Pero gente como tú pues ha apoyado el contenido y eso está muy, 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 muy chido. Así que, pues nada, voy a estar haciendo 2 lives por semana.